Bueno, en esta actividad, ¿verdad? Vamos a estar trabajando la función sí. La función sí es una función condicional, ¿verdad? Entonces, primero, antes de que usted se ponga a hacer la función sí, primero usted la debe buscar en fórmulas lógicas y ahí va a encontrar el sí. El sí tiene tres partes. La primera parte es la prueba lógica. Si esa prueba lógica se cumple, el verdadero es verdadero y, y luego el valor falso. ¿Qué significa eso? Que usted va a poner una condición. Usted dice, por ejemplo, si el día de hoy me paga, bueno, voy a ir a comer. Si no, no voy a ir a comer. Eso es una prueba lógica. Si el día de hoy llueve, no salgo. Si no, si salgo, por ejemplo. Entonces, eso es una condición. Una prueba lógica es una condición. Nada más que dentro de Excel, una prueba lógica es una comparación. ¿Y qué se compara? Se compara alguna de estas columnas, ¿verdad? Alguna de estas columnas por medio de un signo que puede ser el mayor, el menor igual, el diferente o el igual. Solo eso se pueden utilizar. Ahorita los voy a poner. Y un número o una letra. Puede ser una celda también o puede ser hasta con una fórmula, pero lo más común es que sea un número y una letra, o una letra, cualquiera de los dos, dependiendo de lo que tengan las columnas que voy a comparar. ¿Verdad? Entonces, la estructura normal de la función sí, ¿verdad? O sea, cuando yo trabajo la función sí, siempre voy a tener una estructura, ¿verdad? Una forma normal, digamos, que usted tiene que recordarla para que pues no la vaya a olvidar, ¿verdad? A la hora de hacer la función sí, tenga en cuenta esa forma y lo va a entender y lo va a poder hacer sin ningún problema. Como les estaba comentando, lo primero que va a tener la función sí es una columna con la cual se va a comparar. Puede ser varias columnas, ¿verdad? Pues como en algunos ejercicios que se suma o se resta, ¿verdad? Primero una columna. Luego, se va a tener un operador que puede ser el mayor, el mayor, el mayor igual o el menor igual o el igual o el diferente, que son estos dos elementos pegados. O sea, tomen en cuenta eso siempre. Siempre tiene que haber una columna, un signo y un comparador, ¿verdad? Alguno de ellos. Y aquí normalmente va un número, ¿verdad? Un número o un texto. Un texto. Nada más que en el caso de ser texto siempre va entre comillas dobles, ¿verdad? Bien. Aquí, en estos de abajo, en estos de aquí abajo, puede ir un número, puede ir letras o pueden ir fórmulas o funciones. Vamos a ir viendo poco a poco cómo es que trabaja la parte verdadera y la parte falsa, ¿verdad? Pero primero vamos a tratar de entender la parte de las condiciones. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿verdad? Digamos, vamos a decir que las personas, ¿verdad? Las personas que tienen más de 18 años son adultos. Son- y los otros, y los otros menores, ¿verdad? Aquí simplemente lo que quiero decir es que me aparezca en esta columna de resultado adultos y menores, ¿verdad? ¿Cuáles son adultos y cuáles son menores de acuerdo a la edad, ¿verdad? O sea, de acuerdo a la edad de estas personas, cuáles son adultos y cuáles son menores. Entonces, yo me voy a ir igual a fórmulas lógicas, sí. Y yo digo, si esta edad, este elemento es el que se va a utilizar para representar a los demás. Si a usted se le enreda, puede marcarlos todos. O sea, si la edad es mayor,
que 18, ¿verdad? Entonces, si es mayor de 18, persona o mayor de edad, podríamos poner, y menor de edad, ¿verdad? Ahí puedo poner el letrero que yo quiera. Entonces ahí aparece automáticamente el resultado, ¿verdad? Persona adulta, menor de edad, ¿verdad? Si yo vengo y cambio mira, este es 14 años, automáticamente la fórmula se recalcula, ¿verdad? Bien, esto es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Dónde se cumplió? ¿Verdad? Lo que dijimos, bueno, voy a deshacer. Vean que se cumplió la estructura, ¿verdad? ¿Verdad? Se cumplió la estructura que hablamos de una columna, el operador y el numerito, ¿verdad? Bien, voy a hacerlo con otra cosa para que ustedes más o menos vayan entendiendo el tema. Vamos ahora a hacerlo con los años de trabajar, ¿verdad? Digamos que se les va a hacer un aumento. Solo se les aumenta a los que tienen más de 14 años de trabajar. Aquí no estamos diciendo cuánto se les va a aumentar ni que se le debe calcular nada, simplemente decir, bueno, se le va a aumentar a esto y a esto no. Entonces, voy a ubicarme acá. Me voy a ir a fórmulas, lógicas y sí. Y entonces, simplemente los que son mayores a 14 años se les aumenta y a nosotros no se les aumenta. Entonces ahí no se les aumenta, se les aumenta. Siguiendo con lo que estamos haciendo, ya hicimos dos sí muy sencillos, que lo único que hacen enviar es un letrero. Pero digamos que ahora no queremos que envíen un letrero, digamos que lo que queremos es que envíen un número. Entonces, en este caso vamos a decir, si el salario es mayor a 100.000, se indica 2.000. En otros casos, se indica 5.000. Entonces vamos a ver, me ubico acá, llamo fórmulas, lógicas y el sí. Entonces yo digo, si el salario es menor, no, es mayor, mentira, a 100.000, 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces se indica 2.000. Vean que no hay que hacer ningún cálculo en este caso porque la pregunta dice solo se indica 5.000. ¿Ven? Entonces vemos cómo puedo indicar un letrero, puedo indicar un número, ¿verdad? O puede ser que la pregunta también me diga que indique una celda. Voy a decir, va a cambiar. Si los años de trabajar son mayores a 15, se indica el salario. Si no, se indica el adelanto. Entonces, en este caso, lo que va a tirar es una celda, ¿verdad? Entonces, yo irme a fórmula lógica, sí, y dice, si los años de trabajar son mayores a 15, voy a ponerle mayores iguales para que ustedes vean la aplicación del igual, mayores aquí, yo igual a 15, vean que lo puse pegadito. Se indica el salario, entonces aquí se indica el salario, sería seleccionar la celda del salario. Y en el otro caso, si no se cumple, dice, se indica la celda del adelanto. ¿Verdad? Simplemente lo que va a mandar a imprimir es la celda del adelanto o la celda del salario.
Entonces, dependiendo lo que yo haga, ¿ven? Se indica el salario o dependiendo de los años, ¿ven? Los mayores a 15, por ejemplo, 20 y 19, vean que lo que están indicando es en el salario, ¿verdad? Vean que este también, que es mayor igual, pero los otros que son menores a 15, lo que están indicando son el adelanto, ¿verdad? Pues ya vimos que pueden indicar celdas, que pueden indicar texto, que pueden indicar números, ¿verdad? Tres cosas que se pueden poner en la parte del valor ciudadano. Otra es la operación. Digamos, yo puedo decir, si la edad es mayor a 30, se le debe calcular a un 3% del. En otros casos, nada. Bien, voy a hacerlo acá para que ustedes vean. Me voy a fórmulas, lógica, sí. Entonces aquí yo digo, si la edad es mayor a 30, entonces salario por el 3%. Entonces salario por el 3%, y como es una celda fija, lo vimos en la parte anterior, le doy F4. Y a los otros, nada, ¿verdad? La celda al salario, la edad, disculpe, mayor a 30, la celda al salario por. Muy bien, le voy a aceptar. Y lo arrastro. Entonces voy a lo mismo. Ven, a los que tienen más de 30 se les calculó y el resto pues no se les calculó absolutamente nada, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer las tres cosas que pueden ir, ¿verdad? Eso es lo que quiero que vean en este resumen. Es siempre hay una comparación, siempre hay un texto, un número, una celda o una fórmula, lo que puede ir en cualquiera de estos. Eso es para que entiendan un poquito cómo trabaja la función. Sí, ¿verdad? En términos generales, ¿verdad? Lo que hace la función, sí, en términos generales, ¿verdad? Pero que con esto les haya quedado un poquito claro lo que es la función sí, ¿verdad? Bueno, hay una otra función, otra comparación que es importante con la función sí. Digamos, yo voy a decir si los de ventas se les calcula un 4%. Al resto, un 2%. Ahora, importante, ¿de qué? Del adelanto. Para no hacerlo solo con el salario. Para que ustedes vean que puede ser. Recuerden, no solo se indica el porcentaje, sino tiene que hacerse la operación. Pero yo vengo a fórmulas lógicas, sí, y yo digo los que son de venta. Entonces yo digo, vean qué importante, me marco esto, si venta es igual, entre comillas, o sea, si la columna departamento hay alguien que sea de ventas, ¿verdad? O sea, yo lo que estoy diciendo con esta comparación, si en esta columna departamento hay alguno que sea igual a ventas, entonces a ese, ¿verdad? Ahí, disculpe, entre comillas dobles, no simple, comillas dobles, ¿verdad? Eh, si es igual, entonces calcúlele un al adelanto salarial un 4%. Entonces para eso doy el F4. Entonces multipliqué el adelanto por el 4. Y si no, voy a multiplicar el adelanto por el 2 y le doy F4. ¿Verdad? Entonces ahí hice dos operaciones, ¿verdad? Y hice una comparación con letras, ¿verdad? Una comparación de letras, ¿verdad? Si la columna departamento es igual a ver, ¿verdad? Ustedes si les